La joven viuda apache recibió un pedazo de tierra como si fuera una limosna. Un terreno seco, aislado y sin ningún valor, en las colinas áridas al norte de Bakersfield, California. Los documentos se los entregó un funcionario del ayuntamiento con la frialdad de quien solo quería deshacerse de un problema. «Es lo que tenemos», dijo, sin mirarla a los ojos. El lugar estaba rodeado de silencio y abandono. Pero ella aceptó, porque era lo único que le quedaba. Su nombre era María Xochitl, y apretaba con fuerza entre los brazos a la pequeña Luna, su hija de apenas 1 año y medio. Desde la muerte de su marido, atropellado por un camión en una carretera de servicio agrícola, María se vio sola en el mundo, ignorada por las autoridades y por la propia tribu. Su apellido apache, que antes era motivo de respeto, ahora parecía invisible. Con lágrimas secas en los ojos y el corazón hecho pedazos, se mudó a ese terreno, llevando apenas una tienda de campaña, mantas y fe. El terreno tenía hierba alta, piedras dispersas y ni rastro de agua ni de sombra. Era como un castigo disfrazado de ayuda. La primera noche, María escuchó a los coyotes aullar a lo lejos. Cubrió a Luna con lo poco que tenía y se quedó despierta, protegiendo a su hija con su propio cuerpo. No había vecinos, no había cerca, no había promesas. Pero había algo que nadie podía arrebatarle: valentía. Al tercer día allí, mientras intentaba limpiar el terreno con una azada oxidada que encontró en la basura, María tropezó con algo duro enterrado bajo la tierra seca. Un sonido metálico retumbó. Se detuvo. Cavó con las manos, con prisa, con miedo. En pocos minutos sacó una caja de hierro antigua, pesada, cerrada con un candado roto por el tiempo. El corazón se le aceleró. Miró alrededor, como si esperara que alguien la estuviera vigilando. Pero estaba sola. María llevó la caja dentro de la tienda. Luna dormía. Con las manos sucias de tierra, forzó la tapa. Logró abrirla con esfuerzo. Dentro había papeles viejos, un medallón de plata y varias bolsitas pequeñas, pesadas, todas cosidas a mano. Cuando rasgó la primera, los ojos se le abrieron de par en par monedas de oro. No era una broma. Allí estaban, brillando bajo la luz débil de la linterna. María casi no podía respirar. Era un tesoro. Y era suyo. Pero la alegría duró poco. A lo lejos, en la oscuridad del camino, vio un par de faros que se detenían. Un coche. Un hombre bajó. Silueta alta, sombrero viejo, botas sucias. Se quedó quieto un instante, como si supiera exactamente lo que se había encontrado allí. María apagó la linterna de inmediato. El corazón le golpeaba como un tambor. Con Luna dormida a su lado y la caja abierta a sus pies, supo, en ese instante, que su vida jamás volvería a ser la misma, para bien o para mal. María se quedó inmóvil, sosteniendo a Luna con una mano y la caja con la otra. El hombre seguía allí, mirando la tienda como si supiera exactamente lo que había dentro. No se acercó, pero encendió un cigarrillo. El brillo de la brasa reveló parte de su rostro, piel marcada por el sol y ojos hundidos, desconfiados. No dijo nada. Después de unos segundos, se dio la vuelta lentamente, subió al coche y se fue. Pero aquel silencio no era alivio, era una amenaza. A la mañana siguiente, María volvió a enterrar la caja, pero en otro lugar, lejos de la tienda. Marcó el punto con una piedra pintada de rojo. Sabía que aquel oro era peligroso, y que el desconocido volvería. Decidió buscar ayuda. Caminó hasta la ciudad más cercana, Lamont, a casi 1 hora a pie. Fue a una pequeña tienda y pidió usar el teléfono. Llamó al único hombre que había ayudado a su esposo en el pasado, don Mateo, un abogado jubilado de origen mexicano que vivía aislado en las colinas. Don Mateo la recibió en su casa con una mirada cansada, pero honesta. Escuchó toda la historia sin interrumpir. Cuando ella habló de la caja, frunció el ceño. Ese terreno tiene historia, María. Antigua. Mucha gente murió por esas colinas. Ella pidió ayuda para proteger a su hija, no el oro. Don Mateo, conmovido por la valentía de aquella mujer tan joven y tan sola, prometió que se encargaría de eso. Pero también la advirtió: si alguien se entera de lo que encontraste, no va a parar hasta conseguirlo. Esa noche, María volvió a la tienda y encontró marcas de neumáticos. Alguien había estado allí. Las piedras del lugar donde ella había enterrado la caja estaban removidas.
Luna no dejaba de llorar, inquieta, como si sintiera el peligro. María abrazó a su hija, y por primera vez pensó en huir. ¿Pero a dónde? Sin dinero, sin familia, sin documentos. Miró la luna llena en el cielo e hizo una promesa silenciosa: no voy a correr más. De madrugada, un ruido despertó a María. Un susurro entre los arbustos. Tomó a Luna en brazos y se escondió detrás de las rocas, con los ojos clavados en la oscuridad. Pasos. Voces bajas. 2 hombres. Uno dijo: ya debe haber vendido. Si no, va a hablar. El otro respondió: si no habla, la hacemos hablar. María se tragó el llanto. Esperó horas hasta que se fueron. Cuando amaneció, decidió que el tiempo de esperar había terminado. Iba a cavar hondo, en la tierra y en la verdad. Volvió al lugar donde había encontrado la caja y comenzó a excavar alrededor, meticulosamente. Don Mateo le había dicho que aquel terreno había sido parte de una antigua misión española, luego ocupado por mineros ilegales en el siglo XIX, y que, según leyendas locales, un grupo de hombres habría escondido algo valioso allí antes de desaparecer sin dejar rastro. El oro podía ser solo el comienzo. Y algo dentro de ella le decía: hay más enterrado aquí, mucho más. María pasó días excavando. Cada hoyo era un riesgo, pero también una oportunidad. Usaba palos, piedras, cualquier herramienta improvisada. Al final del tercer día, encontró algo más grande. Un cajón de madera, enterrado a casi 1 metro de profundidad, envuelto en lonas antiguas y cuerdas podridas. Cuando por fin logró abrirlo, descubrió decenas de objetos de plata, documentos coloniales, un mapa dibujado a mano y una pequeña cruz incrustada de piedras. Ella no entendía qué significaba todo aquello, pero sabía que tenía valor. Don Mateo, al ver los objetos, se quedó en silencio durante largos minutos. Luego dijo en voz baja: encontraste parte del tesoro perdido de San Ignacio. Según él, era uno de los misterios más antiguos de California. Sacerdotes, soldados y mineros habían intentado hallarlo durante siglos. Y ahora está en manos de una madre apache, viuda, invisible a los ojos de la sociedad. El destino no se equivoca, María. Pero junto con el tesoro, llegarían problemas mayores. Mientras tanto, el hombre del sombrero volvió. Ahora con otro rostro a su lado. Era Ramiro, uno de los antiguos capataces de las tierras donde el marido de María había trabajado. Iba golpeando puertas por el vecindario preguntando por la viuda. Decía que necesitaba resolver un asunto de familia. Pero detrás de aquel tono calmado había algo siniestro. Don Mateo, al enterarse, le recomendó a María que se alejara del terreno por unos días. Pero ella se negó. Este lugar ahora es mío. Aquí es donde va a crecer mi hija. María empezó a estudiar los mapas y los documentos. Don Mateo la ayudaba a traducir los textos antiguos. Descubrieron que aquel terreno, aunque oficialmente clasificado como sin valor, formaba parte de un sitio histórico no registrado. Los documentos antiguos podían probar la posesión legítima de esas tierras por parte de la familia de María, ligada a los pueblos originarios. Esto lo cambia todo, dijo don Mateo. Pero tienes que protegerte. Si estas pruebas se filtran antes de tiempo, van a intentar callarte. Esa misma semana, un coche fue incendiado cerca de la entrada del terreno. María se despertó con el olor a humo y salió corriendo con Luna en brazos. Era el coche de un conocido de la zona, que había hablado con ella el día anterior. El aviso era claro: alguien estaba vigilando cada paso. Don Mateo, preocupado, le sugirió que dejara con él los objetos más valiosos, en un lugar seguro. María aceptó. Se quedó solo con la cruz de piedras. Había algo en esa pieza que se sentía especial. Esa noche, al acostar a Luna, María oyó que el llanto de su hija se detuvo de golpe. Miró la cuna improvisada y vio que la niña observaba fijamente la cruz en su mano. La piedra central brillaba con una intensidad suave, como si reaccionara a la presencia de Luna. El miedo se transformó en intuición. Aquello no era solo un adorno. Era una llave. Y María lo supo. Apenas estaba al comienzo de algo mucho más grande de lo que había imaginado. Don Mateo buscó ayuda de un viejo amigo historiador, el padre Esteban, que vivía en Fresno. Le llevaron la cruz, los mapas y los documentos.
El sacerdote, al ver los artefactos, se quedó paralizado. Esa cruz perteneció al fundador de la misión de San Ignacio. Está desaparecida desde hace más de 150 años. Si está aquí, significa que el resto del tesoro también puede estar. Y aún más, las escrituras podrían probar que la tierra siempre perteneció a los pueblos indígenas, incluidos los ancestros de María. Mientras tanto, Ramiro y el hombre del sombrero seguían merodeando. Descubrieron el vínculo de don Mateo con María e intentaron intimidarlo. Pero el abogado, a pesar de la edad, no se doblegó. Si le pasa algo a ella o a la niña, lo van a pagar caro, dijo con firmeza. María, cada vez más decidida, resolvió que registraría el terreno a su nombre de forma definitiva, usando las pruebas históricas. Don Mateo se preparó para iniciar un proceso contra el Estado. Pero los enemigos no iban a esperar a la justicia. Una tarde silenciosa, María encontró la tienda revuelta y una de las mochilas con provisiones desaparecida. Corrió hacia el escondite de la cruz, seguía allí, pero vio huellas de botas cerca del punto donde había enterrado los documentos. Asustada, decidió ocultarlo todo en un nuevo lugar, más lejano, y cambió el sitio donde dormía con Luna. Empezaba ahora un juego de paciencia, valentía y estrategia. El padre Esteban sugirió que María diera una entrevista anónima a un periodista local, revelando parte de la historia. La idea era generar conmoción y poner los ojos de la prensa sobre el caso, para protegerla. Ella dudó, pero aceptó. La nota salió en el periódico de Fresno con el título: Viuda indígena encuentra tesoro histórico en tierra abandonada por el Estado. El efecto fue inmediato. En las redes sociales, miles comenzaron a comentar. Algunos apoyando, otros cuestionando. Pero ahora, ella ya no era invisible. Ramiro, al leer la noticia, entró en pánico. Llamó al hombre del sombrero y propuso una última acción. Si no se va por las buenas, la vamos a sacar por la fuerza. Pero lo que ellos no sabían era que la conmoción pública ya había despertado el interés de fiscales, abogados e incluso de la Universidad de Berkeley, que envió arqueólogos para evaluar los hallazgos. María, antes olvidada, ahora era el centro de una historia que empezaba a expandirse por todo el estado. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, María durmió con una ligera sensación de esperanza. Pero algo todavía la inquietaba. La cruz no era solo simbólica. Tenía un pequeño grabado en uno de los costados. Con una aguja, presionó allí y oyó un clic. La base de la cruz se abrió. Dentro, envuelto en una tela de seda, había un pergamino diminuto, un nuevo mapa, y algo escrito a mano: el oro es solo el comienzo. Protejan lo que está bajo la piedra negra. María pasó toda la noche estudiando el nuevo mapa. Era distinto al primero. No señalaba un punto exacto, sino una ruta. Comenzaba en su terreno y seguía por un sendero antiguo entre las colinas, hasta una marca en el dibujo, una piedra grande, negra, aislada. Debajo de ella, algo estaba escondido. Se lo mostró a don Mateo y al padre Esteban. Ellos lo analizaron con atención y lo confirmaron. Ese sendero existía, pero hacía mucho tiempo que estaba cerrado al público. Era un área olvidada, de difícil acceso. Al día siguiente, María dejó a Luna con una señora de la comunidad que se había ofrecido a ayudar después de leer la nota del periódico. Con una mochila a la espalda, la cruz en el bolsillo y el mapa en la mano, salió sola. La caminata fue dura, bajo el sol fuerte de California. El camino era empinado, con piedras sueltas y matorrales que cerraban la vereda. Aún así, María no retrocedió. Con cada paso, sentía que se acercaba a algo que no era solo material, era espiritual. Algo la guiaba. Después de casi 3 horas, vio la piedra negra. Era enorme, irregular, con marcas antiguas talladas en su base. El corazón le latió con fuerza. Con una barra de hierro, intentó moverla. No pudo. Cavó alrededor, quitando tierra con las manos, hasta encontrar un hueco. Había algo metálico allí abajo. Con esfuerzo, logró tirar de una tapa de hierro. Debajo de la piedra, había una especie de cofre antiguo incrustado en la roca. Estaba cerrado, pero tenía una ranura, del tamaño exacto de la cruz. María encajó la cruz y giró lentamente. Un chasquido retumbó en las colinas. La tapa se abrió, revelando un compartimento secreto con documentos enrollados en cuero,
sellos oficiales de la antigua corona española, piedras preciosas y una carta escrita en español antiguo. María no lo entendía todo, pero reconoció algunas palabras: legado, proteger, linaje, legítima heredera. Era más que un tesoro. Era una herencia ancestral. Un derecho que ahora tenía nombre. Fotografió todo y guardó parte de los documentos en la mochila. Al salir del sendero, ya al comienzo de la noche, vio a dos hombres parados cerca de la entrada del terreno. Eran Ramiro y el hombre del sombrero. No la vieron, así que María dio la vuelta y corrió hasta la casa de don Mateo. Le contó todo lo que había encontrado. Al ver los papeles, él se puso pálido. María, esto prueba que tu linaje tiene derecho legal no solo a este terreno, sino a varias tierras tomadas en el siglo XIX. Esto puede cambiar leyes. Puede cambiarlo todo. Mientras tanto, Luna enfermó de forma repentina. Fiebre alta, llanto débil, ojos rojos. La señora que la cuidaba la llevó al hospital. María corrió hasta allí y encontró a su hija internada. Los médicos dijeron que era un virus, pero algo no cuadraba. ¿La comida? ¿El agua? María sintió un frío en el pecho. ¿Y si era otra cosa? Esa misma noche, recibió un mensaje anónimo en su celular: o entregas lo que encontraste, o vas a perder más que oro. La guerra ahora era personal. María ya no tenía dudas. Estaban intentando golpear su punto más frágil. Luna. Don Mateo activó a un contacto en el Departamento de Justicia y entregó copias de los documentos y las fotos del cofre. Solicitó protección federal para María y su hija. Mientras tanto, el padre Esteban se puso en contacto con una ONG de derechos indígenas, que de inmediato presentó una solicitud de protección para ambas. El caso ya tenía proporciones estatales. María ya no era invisible. Mientras Luna mejoraba, incluso bajo vigilancia en el hospital, María tomó una decisión: si iban a atacarla, ella se iba a defender, pero con inteligencia. Reunió todas las pruebas, videos y documentos y grabó un testimonio contando toda la historia desde el inicio. Entregó el material a 3 personas de confianza: don Mateo, el padre Esteban y la periodista que había hecho la primera nota. Les dijo a todos: si algo me pasa a mí o a mi hija, esto se va al mundo entero. Esa misma noche, Ramiro apareció en la entrada del hospital. Se hizo pasar por visitante e intentó acercarse a la habitación de Luna. Lo detuvo un policía de civil que ya formaba parte del esquema de protección. Ramiro huyó, pero ahora estaba en la mira de las autoridades. Se abrió una investigación oficial. María fue llevada a un lugar seguro, un chalet aislado facilitado por la ONG. Pero antes de salir del hospital, tomó la mano de su hija y prometió: vas a crecer libre. Nadie más va a quitarnos lo que es nuestro. En el chalet, María pasó días reorganizándolo todo. Ya no quería solo protegerse, quería justicia. Empezó a estudiar las leyes, guiada por abogados voluntarios. Descubrió que, con los documentos que tenía, podía presentar una demanda federal de reconocimiento de territorio ancestral. Y más, podía fundar una comunidad protegida, basada en los derechos de los pueblos originarios. Aquella tierra, que un día fue basura para los demás, ahora era la llave de un nuevo futuro. Poco a poco, aparecieron aliados: profesores, abogados, periodistas e incluso estudiantes. Su historia conmovía y despertaba algo dormido: la indignación contra siglos de borrado. María, con su voz serena y su valentía, empezó a ser escuchada en audiencias públicas y encuentros comunitarios. Luna ya estaba mejor y ahora corría por el chalet, sonriendo. La niña era un símbolo de renacimiento. Y cada día, María sentía menos miedo y más fuerza. Sin embargo, ocurrió un giro inesperado. Un gran empresario del sector inmobiliario presentó una acción urgente ante la justicia, alegando que esas tierras ya estaban en proceso de compra antes de ser entregadas a María. Ramiro era el intermediario de la supuesta transacción. La jugada era clara: intentar anular su posesión y recuperar los derechos sobre el suelo, ahora valioso. Era el último golpe. Pero María, distinta a la de antes, ahora estaba lista para luchar hasta el final. Don Mateo reunió a un equipo de abogados pro bono para defender a María. Sabían que la demanda presentada por el empresario era un intento desesperado de confiscar la tierra antes de que la verdad saliera a la luz.
El juez que recibió el caso era conocido por decisiones rápidas, pero impredecibles. María fue citada a declarar. Se sentó frente a abogados experimentados, rodeada de cámaras, periodistas y curiosos. Por primera vez, contó su historia completa en público, sin llorar, sin temblar. Habló de la donación del terreno, de la pobreza, de la pérdida de su esposo, del hallazgo de la caja, de las amenazas, del intento de envenenamiento de su hija. Lo contó con detalles, pero con la firmeza de quien ya no tenía miedo. Nunca pedí oro. Solo quería vivir en paz con mi hija. Fue el destino el que puso esta historia en mis manos. Y ahora voy hasta el final. Sus palabras se viralizaron en las redes. Miles se movilizaron. La etiqueta almohadilla Tierra de María empezó a circular por todo el país. Durante el proceso, el padre Esteban logró encontrar registros antiguos en un convento español, confirmando la legitimidad de los documentos hallados por María. Las pruebas eran irrefutables. Y más aún, había registros que vinculaban a la familia de María, por linaje materno, con líderes tribales que habitaban esas tierras siglos atrás. Con base en eso, la defensa presentó una solicitud de declaración como patrimonio histórico del terreno, lo que impediría cualquier explotación o venta. Ramiro fue citado a declarar, pero huyó. El hombre del sombrero también desapareció. La policía emitió una orden de captura contra ambos por intento de extorsión, amenazas y falsedad ideológica. La investigación reveló que ya habían hecho lo mismo con otras familias vulnerables, arrebatándoles tierras mediante alegaciones falsas. María, ahora protegida, se mantuvo firme en el proceso. Y lo que antes era un simple caso de posesión de tierras se transformaba en un símbolo nacional de justicia y resistencia. En el último día del juicio, María entró al tribunal vestida con ropa sencilla, con Luna en brazos. La niña, curiosa, lo miraba todo con atención. Cuando el juez empezó a leer la decisión, el silencio fue absoluto. Y entonces llegó el veredicto: la tierra pertenecía legalmente a María Xóchitl, y el Estado reconocería el terreno como parte de un sitio histórico indígena protegido. La demanda del empresario fue rechazada, y las autoridades asumirían la investigación de los delitos cometidos contra María. María no celebró con gritos. Solo sonrió, miró a Luna y susurró: ahora tienes donde crecer. Don Mateo, emocionado, le tomó la mano. El padre Esteban lloró. Era el final de una batalla, pero el comienzo de algo más grande. La lucha de aquella mujer anónima se convertía en referencia. No por el oro, sino por el valor de mantenerse en pie cuando el mundo intentaba derribarla. Su historia cambiaría muchas otras. Y María lo sabía. Después del juicio, María recibió invitaciones para entrevistas, charlas y participaciones en eventos comunitarios. Pero rechazó casi todas. Prefería mantener la sencillez. Solo quería reconstruir su vida y cuidar de Luna. Usó parte de los recursos del tesoro para construir una casa de madera en el propio terreno, con energía solar, un pequeño huerto frutal y un pozo. Nada de lujos. Solo dignidad. Quería que Luna creciera con raíces, no con fama. Con la ayuda de la ONG y de jóvenes de la comunidad, transformó parte del terreno en un centro cultural indígena, con clases de historia, talleres de artesanía y círculos de conversación. El lugar, que antes era tierra sin valor, ahora reunía a niños, profesores y familias enteras. Gente que antes no tenía donde encontrarse, ahora tenía un hogar espiritual. María, que siempre había sido callada, empezó a ser llamada la guardiana de la colina por los niños de la región. Don Mateo, ya anciano, comenzó a visitar el centro todos los sábados. Se sentaba bajo un árbol y contaba la historia de la lucha de María a quien quisiera escucharla. Él decía: la justicia ganó porque ella no bajó la cabeza, porque amó más a su hija de lo que le tuvo miedo al mundo. El padre Esteban también ayudaba en las clases, enseñando sobre la historia borrada de los pueblos originarios y conectando a los jóvenes con sus raíces. El espacio se volvió una referencia a nivel estatal. María guardaba la cruz en una caja de vidrio dentro del centro cultural. Era un símbolo del pasado, pero también de la fuerza escondida en los lugares donde nadie quiere mirar. Una vez al mes, llevaba a Luna hasta la Piedra Negra, ahora preservada. Se quedaban allí en silencio, sentadas bajo el cielo abierto. Esta tierra te eligió, hija, le decía. Y un día, cuando yo ya no esté aquí,
vas a saber qué hacer con ella. Luna escuchaba en silencio, como si ya lo entendiera todo. Cierto día, una productora de cine quiso convertir la historia de María en una película. Ofrecieron dinero, contratos, prometieron estrellas de Hollywood. María agradeció, pero se negó. Esta historia no es para entretener, es para recordar. Prefirió autorizar un documental producido por jóvenes de la propia comunidad. Hecho con respeto, con verdad, con alma. El proyecto se exhibió en escuelas y universidades, despertando reflexiones en miles de jóvenes. En casa, María conservaba pocos objetos. Un portarretrato de su esposo, una colcha hecha a mano por su madre y un dibujo de Luna sosteniendo la cruz. Cuando miraba todo aquello, sentía gratitud. Había enfrentado el abandono, el desprecio, las amenazas, y había vencido. No porque fuera fuerte todo el tiempo, sino porque nunca se rindió, incluso con miedo. Pasaron los años. Luna creció entre árboles, libros e historias. A los 12, ya hablaba 3 idiomas, tocaba la guitarra y lo sabía todo sobre la historia de su madre. Era curiosa, intensa, y siempre hacía preguntas difíciles. María sonreía al ver a su hija convertirse en lo que ella nunca tuvo la oportunidad de ser, libre. Libre para soñar, para crecer, para ser escuchada. En aquella casa nunca faltaron amor, comida ni valentía. Faltaba el padre, es verdad. Pero sobraba presencia. El centro cultural se volvió un modelo nacional. Ciudades cercanas pedían apoyo para abrir espacios similares. Invitaron a María a integrar consejos de educación, políticas públicas e incluso grupos de investigación. Ella siempre decía lo mismo: solo acepto si la decisión final sigue siendo de la comunidad. Nunca se dejó deslumbrar. Seguía lavando su propia ropa, cocinando sus propios frijoles y caminando descalza por el patio. Un día, Luna preguntó: «Mamá, ¿por qué nunca vendiste las piedras preciosas del tesoro?» María respondió con serenidad: «Porque eso no es para gastarlo, es para proteger». Guardaba las piedras en una caja fuerte dentro de la escuela comunitaria, lejos de cualquier vanidad. Un fondo de emergencia para las generaciones futuras. No quería dejar una herencia de lujo, sino de conciencia. Luna lo entendió y decidió que quería ser arqueóloga. Quería descubrir historias escondidas en la tierra, como su madre. María empezó a escribir. En cuadernos sencillos, relataba todo lo que había vivido. Llamaba a esos textos cartas para Luna. Cada capítulo era una enseñanza, una memoria, un recuerdo. Si algún día yo no estoy, mi voz igual va a alcanzarte, hija. Y así dejaba sus palabras como un abrazo permanente. El amor de María no estaba hecho de discursos, sino de actos. De mirar a los ojos. De no huir del dolor. Cierta mañana, Luna salió rumbo a la escuela. María se quedó sentada en el porche, como siempre, tomando té. El viento sopló suave. El cielo estaba limpio. Y por primera vez en mucho tiempo, María cerró los ojos sin miedo al mañana. Supo que había cumplido su misión. No solo sobrevivió, transformó. Esa misma tarde, recibió una carta oficial del gobierno. La tierra había sido reconocida como Patrimonio Histórico Nacional, a nombre de María Xóchitl y de su descendencia. Ninguna construcción, empresa o político jamás podría quitarles ese lugar. Era definitivo. Era eterno. Luna, ahora con 18 años, caminaba entre las colinas del terreno que un día fue llamado Sin Valor. Llevaba la cruz colgada del cuello y una mochila llena de mapas, cuadernos y semillas. Quería ampliar el centro cultural, abrir más senderos, plantar más árboles. Había orgullo en cada paso. La tierra estaba viva, y ella lo sabía. La historia de su madre se contaba en las escuelas. En las paredes, una frase: aquí, donde nadie veía valor, nació el futuro. María seguía firme, pero con el cabello ya blanco. Siempre que podía, se sentaba bajo la piedra negra y cerraba los ojos. El silencio allí era distinto. Estaba lleno de memorias, lleno de paz. A veces, escuchaba risas que parecían venir del pasado, de su esposo, de su infancia, y ella sonreía. El miedo que un día dominó su vida ya no tenía espacio. El tiempo había hecho su trabajo. Había cicatrices, sí,
pero también sanación. El tesoro, tan disputado por la codicia, nunca fue lo más valioso. El verdadero oro era invisible, el valor de no rendirse, la fuerza de proteger lo que es correcto, el amor por una hija, la memoria de un pueblo. Y ahora, todo eso se convertía en legado. Muchos jóvenes que pasaron por el centro fundado por María siguieron sus pasos. Se volvieron profesores, líderes comunitarios, artistas. La voz de María resonaba en cada uno de ellos. En el cumpleaños número 18 de Luna, la comunidad organizó una ceremonia. María dio un discurso sencillo, pero que emocionó a todos. Un día me dieron esta tierra como limosna, pero la acepté. No porque fuera todo lo que yo tenía, sino porque yo sabía que, con fe, valentía y verdad, podía transformar cualquier lugar en hogar. Al final, le entregó la cruz a Luna, diciendo, ahora te toca a ti proteger lo que es nuestro. En la última escena de la historia, Luna camina sola hasta la Piedra Negra, planta un árbol al lado y deja allí, enterrada, una de las monedas de oro de la caja original. No como ofrenda, sino como símbolo de que el pasado no fue enterrado, fue sembrado. El sol se pone detrás de las colinas, iluminando todo el terreno con luz dorada. No hay palabras, solo viento, solo silencio y paz. Y así, el terreno que un día fue rechazado, se convirtió en el lugar donde nació un nuevo mundo. Y si te gustó esta historia, seguro te encantará la siguiente que aparece en tu pantalla. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima.